gente, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre los recorridos de los nervios terminales del plexo braquial. Ustedes saben que del plexo braquial van a salir 5 nervios terminales importantes que van a ser nervio axilar, nervio musculocutáneo, nervio mediano, nervio radial y nervio cubital. Así que en ese orden vamos a hablar del trayecto y el recorrido que van a tener estos nervios desde su origen hasta que terminan. Arranquemos con el más sencillo de todos, que es el nervio axilar. El nervio axilar, como dijimos, va a ser un nervio terminal del plexo braquial, va a originarse del fascículo posterior del plexo braquial, es mixto, motor y sensitivo, y lo vamos a encontrar posterior a la arteria axilar. Una vez que sale del plexo braquial, digamos, y pasa por detrás, la arteria axilar va a ingresar a la región de la axila a través del espacio axilar lateral junto a la arteria circunfleja humeral posterior. La arteria circunfleja humeral posterior, recordemos que es rama colateral de la arteria axilar, y la va a acompañar en su trayecto rodeando el cuello quirúrgico del húmero. Rodea el cuello quirúrgico del húmero y va a terminar dando ramos terminales musculares para el músculo deltoides. También va a inervar muscularmente al músculo redondo menor y finalmente va a dar un nervio sensitivo que va a ser el nervio cutáneo braquial superior lateral, que va a inervar a la piel de la región del hombro, es decir, a esta piel de acá. Y básicamente ese es el recorrido del nervio axilar. ¿Cuál es la importancia de saber este recorrido? Bueno, que va a inervar sobre todo al deltoides. Y el deltoides es uno de los músculos que hacen abducción del brazo. Por lo tanto, si está complicado este nervio, va a haber complicaciones en la abducción o abducción del miembro superior, porque va a tener problemas de inervación el deltoides. Segundo, vamos a hablar del nervio musculocutáneo. El músculo cutáneo también es un ramo terminal del plexo braquial, es mixto, motor y sensitivo, se va a originar del fascículo lateral y va a ser lateral a la arteria axilar y se va a dirigir a la región del brazo. Va a ingresar al brazo perforando el músculo coracobraquial, así es como lo vamos a encontrar en el preparado, tanto al nervio como al músculo, perforando al músculo coracobraquial. Se va a dirigir a la región anterior del brazo, en el brazo lo vamos a encontrar entre el músculo bíceps braquial y braquial, en ese intersticio entre ambos músculos, y va a inervar a todos los músculos del compartimento anterior del brazo. A su vez, a nivel de la fosa del codo, se va a hacer superficial y va a dar su nervio terminal, que va a ser el nervio cutáneo antebraquial lateral, que va a inervar a la piel de la región lateral del antebrazo. Bien, esos dos son cortitos. Ahora vamos a los otros tres, que son mucho más complicados, que son nervio mediano, nervio radial y nervio cubital. El nervio mediano es nervio terminal del plexo braquial, se va a originar del fascículo tanto del lateral como del medial, porque hay un ramo de cada uno que da el nervio mediano, es mixto, motor y sensitivo, y va a ser superior o anterior a la arteria axilar. Y se va a dirigir hacia la región del brazo. En el brazo se va a situar en el compartimento anterior del brazo y no va a tener ninguna función. Y se va a dirigir hacia la región del codo, donde va a ingresar por el surco bicipital medial, junto a la arteria y a las venas braquiales, para ingresar en el compartimento anterior del antebrazo. En el antebrazo lo vamos a encontrar en 3 lugares importantes, que se tienen que saber sí o sí. En el tercio proximal del antebrazo lo vamos a encontrar entre las 2 cabezas del pronador redondo. En el tercio medio del antebrazo lo vamos a encontrar entre el flexor superficial de los dedos y el flexor profundo de los dedos, bien pegado al flexor superficial de los dedos. Si yo les pregunto en una maniobra, búscame el nervio mediano en el tercio medio del antebrazo, levanto el flexor superficial y debajo está el nervio mediano. Y en el tercio distal del antebrazo lo vamos a encontrar entre el flexor radial del carpo y el palmar largo. En ese intersticio entre ambos músculos, ahí está el mediano. ¿Qué va a hacer el mediano? Bueno, va a ingresar a la mano a través del conducto del carpo. Va a ingresar a la mano y va a dar sus nervios terminales. ¿Cuáles van a ser sus nervios terminales? Bueno, los nervios, digamos, va a haber 2 terminales. Un terminal superficial o sensitivo y un terminal profundo. El profundo, para sacárnoslo de encima, se va a dirigir hacia la eminencia atenar y va a inervar algunos músculos de la eminencia atenar, vean el video de músculos para saber a cuál inerva, y a algunos músculos lumbricales. Y el superficial va a terminar en los nervios digitales palmares comunes, que van a dar a los nervios digitales palmares propios, que se van a dividir en un ramo lateral y un ramo medial, para el primero, segundo, tercero y mitad del cuarto dedo. Mitad lateral del cuarto dedo. Y los va a inervar su cara palmar sensitivamente. Entonces, si en el preparado tenemos una mano
donde tenemos al nervio mediano entrando por el carpo y vemos nervios que van hacia el primero, segundo, tercero y a la mitad lateral del cuarto, esos son los nervios digitales palmares comunes que van a dar a los nervios digitales palmares propios ramos del nervio mediano. También saben que a nivel del antebrazo el nervio mediano va a inervar a todos los músculos del compartimento anterior, excepto al flexor cubital del carpo y a la mitad del flexor profundo de los dedos, y va a dar al nervio interóseo anterior. Bien, pasemos ahora al nervio radial. El nervio radial es otro ramo terminal del plexo braquial, es mixto motor y sensitivo, se origina del fascículo posterior, va a ser posterior a la arteria axilar y se va a dirigir hacia la región axilar. En la región axilar va a pasar por el espacio axilar inferior junto a la arteria braquial profunda para dirigirse a la región posterior del antebrazo. Bueno, ¿dónde lo vamos a encontrar acá? Bueno, entre la cabeza lateral y la cabeza medial del tríceps braquial. Va a ser bien profundo, digamos, al tríceps braquial lo va a inervar. Y luego se va a situar en el surco para el nervio radial, que es un surco que encontramos en la cara posterior del húmero, donde se va a situar junto a la arteria braquial profunda. Luego se va a hacer anterior a este nervio, perforando al tabique intermuscular lateral, y va a pasar al compartimento anterior del brazo, donde va a pasar por el surco bicipital lateral para dirigirse hacia la región del antebrazo. En el surco bicipital lateral se va a dividir en un ramo superficial y un ramo profundo, que van a ser sus nervios terminales. Vayamos primero con el ramo superficial o sensitivo. A este nervio lo vamos a encontrar por debajo del músculo braquiorradial junto a la arteria radial, donde va a ingresar a la región de la mano y va a dar ramos digitales dorsales, y el ramo profundo, que va a ser motor, va a ser un nervio que vamos a encontrar entre ambas cabezas del supinador y que va a pasar por la profundidad del antebrazo, inervando a todos los músculos que inerva el nervio radial, que son todos los músculos del compartimento lateral y del compartimento posterior. Y este nervio va a dar al nervio interóseo posterior, que va a ser su nervio terminal. Por último, vamos a hablar del nervio cubital. El nervio cubital también es terminal del plexo braquial, se origina del fascículo medial, va a ser mixto motor y sensitivo y se va a dirigir hacia la región del brazo. Cuando llega al brazo, el nervio cubital empieza a romper los huevos, empieza a dar vueltas por todos lados. La realidad es que va a ingresar al brazo por el compartimento anterior, luego va a atravesar el tabique intermuscular medial y se va a dirigir hacia posterior del brazo. Y va a acompañar a la arteria colateral cubital superior en su recorrido, con lo cual se va a dirigir al codo. Pasa por un surco que va a estar situado entre el olecranon y el epicóndilo medial del húmero, que va a ser el surco epitrócleo olecraniano o surco cubital. Pasa por ese surco, luego pasa por debajo del epicóndilo medial y se dirige a la región anterior del antebrazo. En la región anterior del antebrazo va a discurrir por debajo del flexor cubital del carpo, junto a la arteria cubital, y se va a dirigir a la región del carpo. Acá va a inervar al flexor cubital del carpo y a la parte media del flexor profundo de los dedos. En la región del carpo va a ingresar junto a la arteria cubital y a la vena cubital por el conducto cubital o canal de Bouchon para ingresar a la mano y dividirse en dos ramos, un ramo superficial y un ramo profundo. El ramo superficial va a ser sensitivo y es el que vamos a encontrar en la mano, que va a inervar a la mitad medial del cuarto dedo y al quinto dedo. Eso es lo que nos faltaba del nervio mediano, que inervaba primero, segundo, tercero y mitad lateral del cuarto. El cubital inerva a la mitad medial del cuarto y al quinto. Y el profundo, que va a ser motor, que va a inervar a todos los músculos de la eminencia hipotenal. Todos estos son los recorridos de los nervios terminales del plexo braquial. Esto es lo que tienen que responder si les preguntan, hablame del nervio mediano, por ejemplo. Es importante que ustedes sepan bien dónde van a encontrar los músculos, sobre todo los últimos cuatro. A ver, por ejemplo, si ustedes les piden recorrido de nervios, no pueden olvidarse nunca que el músculo cutáneo perfora el coracobraquial, que el mediano está en la parte proximal, media y distal del antebrazo, en esos tres lugares que dijimos, que el cubital pasa por el surco epitrócleo olecraniano y que el radial va a estar por el surco para el radial. Sí o sí tienen que acordarse de eso, no puede faltar eso, porque es el lugar exacto donde ustedes lo van a ir a buscar si ustedes le piden en el preparado, en la parte práctica, que lo busquen. Nervio radial del brazo, surco para el nervio radial. Nervio cubital en el antebrazo, por debajo del flexor cubital del antebrazo. Nervio mediano en el carpo, túnel del carpo. Siempre tienen que buscarlo en esos lugares, por lo tanto no se pueden olvidar de eso. Hay colaterales, bueno, eso las pueden leer, no sé si son tan importantes, pero lo importante es el recorrido y sus terminales. Si te gustó este video, dale me gusta, compartirlo con tus amigos, suscríbete al canal si tienes alguna duda, en los comentarios o en la página de Facebook, y como siempre nos estamos viendo en el próximo video.